Hola, hoy nos vamos a referir al tiempo y las culturas en el área de historia. Este es uno de los componentes que enmarca las tres competencias que evalúa la prueba del estado IFEX. Las tres competencias son el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. Vamos a ver la historia y sus etapas. Las etapas de la historia se determinan desde el momento en que aparece la escritura, pero antes hay un periodo que se llama la prehistoria. La prehistoria la vamos a clasificar en dos grandes momentos, la edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra vamos a encontrar el periodo paleolítico y el neolítico. El periodo paleolítico se caracterizó porque en este momento el hombre fue cazador y recolector. Consumía sobre todo frutos silvestres. En el periodo neolítico es el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. En ese periodo el hombre deja de ser nómada para ser sedentario. Y hay un periodo que se llama la edad de los metales. En ese periodo el hombre aprende a trabajar los metales, el cobre, el bronce y el hierro. Finalmente aparece la escritura. La primera forma de escritura fue la escritura cuneiforme y comienza la historia que va desde el año 4000 a.C. hasta nuestros días. La historia se divide en 4 etapas: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La Edad Antigua va desde el año 4000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Termina con la caída del Imperio Romano. La Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV. Terminará con la invasión o descubrimiento de América. La Edad Moderna va desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Terminará con la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea va desde el siglo XVIII hasta hoy. ¿Cuál es la cronología de la Edad Antigua? Desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente cae finalizando la Edad Media. ¿Qué civilizaciones se van a desarrollar aquí? Las civilizaciones fluviales y las del Mediterráneo. Dentro de las civilizaciones fluviales encontramos a la Mesopotamia, a China, India y Egipto. Y las civilizaciones del Mediterráneo serán Grecia y Roma. Aquí tenemos una línea de tiempo de la historia universal, desde la Edad Antigua hasta la Edad Contemporánea. La Edad Antigua. Aquí se van a desarrollar las civilizaciones fluviales o de Oriente: Egipto, Mesopotamia, China e India. Las civilizaciones fluviales, específicamente la de la Mesopotamia, nos dará como gran regalo a la humanidad la escritura. La primera forma de escritura fue la escritura cuneiforme, o sea, tallaban la piedra y después las asaban. ¿Cuáles fueron las características de las civilizaciones fluviales? El crecimiento de las aldeas, la necesidad de organizar la sociedad y obviamente la invención de la escritura. Tenían unas características políticas. Los reyes tenían poder religioso y político. Era una sociedad jerarquizada. Se realizaron grandes obras: canales de riego, palacios, templos, tumbas. La Mesopotamia se va a asentar en los valles del río
Tigris y Éufrates, Egipto en los valles del río Nilo, la India sobre el Indo y el Ganges, y la China sobre el río Huanghe y Yangtze-Kiang. Eso quiere decir amarillo y azul. Aquí tenemos un mapa de cómo se ubicaron las civilizaciones fluviales. Egipto en África, Mesopotamia, India y China en Asia. Fueron teocráticos. El gobernador para ellos era de origen divino. Crearon ciudades. La autoridad central eran los funcionarios y fueron una sociedad totalmente jerarquizada. Las civilizaciones del Mediterráneo. Las dos civilizaciones del Mediterráneo son las que más van a incidir en el desarrollo occidental. Ellas son Grecia y Roma. Grecia se va a asentar sobre el mar Egeo, el Jónico y el Tirreno y obviamente el mar Mediterráneo. ¿Cuáles son las etapas históricas de Grecia? Culturas prehelenísticas, la época oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Roma también se establece sobre el mar Egeo, el Jónico, el Tirreno y el Mediterráneo. Tuvieron grupos sociales. Los dos grandes grupos sociales son los patricios y los plebeyos. Establecieron instituciones, el derecho, la educación. Hicieron comicios, eso quiere decir votos. Tuvieron los magistrados, que eran quienes gobernaban las ciudades, y el Senado, que se hacía cargo de la política exterior, de la política económica y ratificaban las leyes. En Roma surge el cristianismo. En plena decadencia del Imperio Romano surgirá el cristianismo. ¿Quién fundó el cristianismo? Obviamente fundamentados en los principios de Jesucristo, pero quien establecería el cristianismo como única religión fue Constantino, el último emperador romano, que en el año 313 publicó un edicto de Milán que inicialmente consagraba la libertad de cultos, pero Teodosio convirtió el catolicismo en la religión oficial del Imperio Romano y prohibió todas las demás religiones. Aquí podemos establecer que el cristianismo y que todas las religiones son un mecanismo de control social. ¿Por qué surge el cristianismo? Porque en la decadencia del Imperio Romano y con las invasiones, el imperio cayó en crisis y fue la única forma que Constantino encontró para controlar a todos los que querían divulgar el cristianismo. Tanto las civilizaciones fluviales como las civilizaciones del Mediterráneo fueron politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Pero resulta que en la cultura de la Mesopotamia surge una de las tres únicas religiones monoteístas que hay en el planeta. Las tres religiones monoteístas que hay en el planeta son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Las tres religiones tienen algo en común. Tienen como padre espiritual a Abraham. Nos encontramos en una nueva oportunidad.